Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema en orden y fuera de orden. Y la porción bíblica la vamos a encontrar en Génesis capítulo 11, versículo 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Todos conocemos la historia del padre de la fe de Abraham y cómo este hombre reacciona ante el llamado de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos de la Biblia concuerdan de que antes de Dios hablar con Abraham, habla con Taré. Y aunque no hay ningún versículo bíblico que sustente esta teoría, aunque no hay ninguna evidencia bíblica concreta, la posibilidad de que este evento aconteciera es real. De hecho, es palpable. Y para entender esto debemos entender un poco la historia de la familia de Abraham. La familia de Abraham está establecida, como acabamos de leer, en Ur de los Caldeos. La familia de Abraham era idólatra. Dios no se había dado a conocer a las personas en ese lugar. Las personas adoraban otros dioses. Y la familia de Abraham, Taré, su papá, ellos se dedicaban a la construcción y ventas de ídolos. Ellos hacían imágenes y las vendían. Este tipo de negocio hasta el día de hoy es un negocio que genera buen dinero. Así que nos da mucha curiosidad cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a enviar. Y sin embargo es Taré quien reacciona ante este llamado, no es Abraham. La Biblia se toma el tiempo específico en decirnos que es Taré quien toma a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos y salieron a tierra de Canaán. Sin embargo, llegaron hasta Harán. Y el primer punto que queremos hablar en el día de hoy es que Taré no reacciona ante su llamado, pero entonces intenta controlar el llamado de su hijo Abraham. Así que, basándonos en esta posibilidad de que Dios hablara primero a Taré, de que saliera de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le estaba mostrando, nos muestra un panorama que es bastante común en el día de hoy. Tenemos personas, tanto en nuestras familias como fuera de nuestras familias, que son llamados por Dios, que Dios los ha llamado a hacer algo, que Dios le ha dado una instrucción. Sin embargo, ellos no reaccionan. En el caso de Taré, Dios le habla a Taré. Taré no reacciona ante el llamado, y recordemos que Dios no se ha revelado a las personas en Ur de los Caldeos. Estas personas se encuentran adorando otros dioses, así que cuando Dios habla con Taré es un Dios desconocido, es una voz desconocida, y Taré, al igual que todos nosotros, tiene que tomar decisiones en el momento. Por lo que estamos leyendo en la Biblia, Taré no tuvo el valor de accionar ante el llamado que Dios le estaba haciendo. Taré tomó la decisión de que la voz que le hablaba no era lo suficientemente importante para dejar todo lo que tenía atrás. Y volvemos y repetimos, Taré era dueño de negocio, Taré estaba establecido, Taré, económicamente estaba estable. La Biblia nos enseña que antes del llamado la familia de Abraham ya era rica. O sea, ya esta gente tenía posesiones. En el tiempo de Abraham, la riqueza de los hombres se medía por las posesiones que tenían. Y cuando la Biblia nos habla, nos da a entender de que Taré económicamente tenía una solvencia vasta. Así que a Taré se le hizo difícil dejar la solvencia económica, dejar la estabilidad económica, dejar las propiedades que tenía para obedecer la voz de un Dios al que no conocía. Y ahora, cuando su hijo Abraham le deja saber que escuchó la voz de un Dios que se llamaba Jehová y que le decía
que saliera de su casa, de su tierra, de su parentela, a una tierra que este Dios le iba a mostrar. Taré se levanta, y es aquí donde hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con la asunción de que Dios sí le habló a Taré, porque entonces ahora Taré se anima a accionar el llamado, ahora Taré se anima a dejar todo atrás, ahora Taré no tiene que tomar una decisión de fe. Ahora es una decisión grupal porque ahora hay dos personas escuchando la misma voz. Y entonces ahora Taré quiere, no tan solamente quiere incluirse en el llamado, quiere controlar el llamado que ya en este momento no le corresponde. Y esto nos enseña algo sumamente importante. El llamado de Dios a nuestra vida no es para siempre. Sus promesas son fieles y son veraces, y son fieles en el amén y seguras en nuestro Señor Jesús. Pero sus promesas, pero su llamado, si no accionamos ante el llamado, Dios no se va a paralizar, Dios no se va a detener, Dios no va a poner un alto ante sus planes. Dios va a buscar a alguien que haga lo que nosotros estábamos llamados a hacer, y tomamos la decisión de no hacer, fuese por miedo, fuese por estabilidad, fuese por las razones que fueran. Cuando nosotros no accionamos ante el llamado, Dios se va a levantar y va a buscar a otra persona. ¿Dónde en la Biblia encontramos otra situación parecida a esta? La encontramos en el libro de Esther. La Biblia nos enseña que cuando Esther entra al palacio, Mardoqueo llega. Cuando olvidé el nombre del siervo del rey, se levanta y mediante engaño hace que el rey firme una persecución en contra de los judíos. Y cuando Mardoqueo va a hablar con Esther, le dice: considera que para este tiempo entraste al palacio. Si tú te quedas callada y no haces nada, o sea, su llamado era entrar ante la presencia del rey para que el rey anulara el decreto. Esa era la intención original, y traer salvación de esta manera al pueblo judío. Mardoqueo le dice: si tú te quedas callada, tienes que saber esto: Dios va a levantar salvación de otro lado, pero considera si para este tiempo no has llegado tú a estar en el palacio. Así que esto nos demuestra que el llamado de Dios no es para siempre, que si no reaccionamos ante el llamado en un lapso de tiempo, Dios se va a mover y nos va a dejar atrás. El problema con esto es que no puede pasar como Taré, que hemos sido dejados atrás y no lo sabemos, que Dios ya se ha movido y nosotros no nos enteramos de que Dios ya pasó por encima de nosotros y encontró otro vaso que Él ha tomado la decisión de usar. Esto también le acontece a Saúl, cuando Dios le dice a Saúl por 3 ocasiones a través del profeta y le da las instrucciones específicas de lo que tiene que hacer, y entonces Saúl obedece parcialmente, lo que nos enseña que obediencia parcial es lo mismo que desobediencia. Y entonces Dios remueve el reinado de Saúl y lo trae a David. Y vamos a encontrarnos personas en nuestro caminar que no han reaccionado a su llamado, no han reaccionado a la voz de Dios en su vida. Y ahora que nosotros estamos reaccionando, ahora que nosotros estamos dispuestos a iniciar la jornada, ahora quieren decirnos cómo hacer el llamado, quieren tomar control del llamado, quieren entrar e injertarse de manera ilegal en lo que no le corresponde. Y es por eso que en el día de hoy el tema se llama En orden y fuera de orden, porque el orden era cuando Dios le habló a Taré, que Taré reaccionara ante su llamado. No era que cuando Taré llama a su hijo, que cuando Dios llama a Abraham, hijo de Taré, su padre ahora intentara controlar su llamado. Padres, amigos, líderes que me escuchan, no intenten controlar llamados que no son suyos. No intenten ejercer autoridad por la posición que le ha sido delegada sobre las personas que se encuentran debajo de usted. Porque la Biblia nos enseña de que nosotros somos responsables por nuestro llamado. Abraham era responsable por el llamado de Dios en su vida, como Taré era responsable de su llamado en la vida de él. Entonces, ¿qué acontece?
¿Qué acontece cuando otra persona intenta ejercer autoridad sobre un llamado que no le corresponde? Eso nos queda contestado en el mismo versículo. Dice que salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Harán era el hermano de Abraham, hijo fallecido de Taré. Cuando llegan a Harán, entre las cosas que puede simbolizar las pérdidas emocionales, puede simbolizar los golpes emocionales, puede simbolizar nuestra historia. Cuando Taré llega a esta ciudad de Harán, Harán le recuerda a su hijo fallecido y decide establecerse ahí. Y cuando tú lees la historia, te das cuenta que jamás pasó de este punto. Cuando otras personas intentan de ejercer autoridad, de establecer su dirección en nuestro llamado, sencillamente nos están atrasando. Cuando intentamos controlar un llamado que no es de nosotros, estamos atrasando a la persona que ha sido llamada. Estamos sirviendo de obstáculo a la persona que Dios ha escogido para hacer lo que nosotros fuimos escogidos, pero decidimos no hacer por las razones que fuesen, por las excusas que presentáramos. Hay personas que inician su jornada, hay personas que inician el caminar en su llamado, hay personas que deciden accionar ante su llamado. Sin embargo, en el caminar, los golpes de la vida crean heridas, los golpes de la vida crean pérdidas. Durante el proceso, personas salen del círculo y cuando llegan a Harán, ahí se quedan. Salen a Canaán, pero se quedan en su historia. Salen a Canaán, pero se quedan en la pérdida emocional. Salen a Canaán, pero se quedan lamentándose por las personas que ya no están en su ciclo. Y esto nos enseña que cuando accionemos ante el llamado, vamos a sufrir pérdidas. Hay personas que inician la carrera con nosotros que no van a finalizar la carrera, y estas personas no salen de nuestra vida necesariamente porque sean malas o porque sean un obstáculo o porque sean negativas. Es muy probable que salgan de nuestras vidas porque Dios tiene otro llamado, tiene otros propósitos que no son compatibles con el que tiene con nosotros, y que el tiempo de esa persona en nuestra vida ha llegado a su final. Y cuando nos aferramos obstinadamente a intentar mantener a estas personas en nuestra vida, no solamente nos estamos atrasando a nosotros, los estamos atrasando a ellos. Vamos a pedirle a Dios sabiduría para entonces, desde este momento en adelante, cuando Dios saque personas de nuestro círculo, no asumir que Dios las está sacando porque son malas, sino que Dios nos dé el discernimiento que necesitamos para entender de que es muy probable de que estas personas tienen llamados propios, de que estas personas tienen otro propósito en la vida, y que su tiempo en su tiempo con nosotros y nuestro tiempo con ellos ha llegado el tiempo predeterminado por Dios para partir caminos. Y esto lo vamos a ver más adelante en la vida de Abraham nuevamente. Pero en este momento, y si persistimos obstinadamente en traer estas personas con nosotros, nos va a acontecer igual que a Taré. Vamos a llegar hasta Harán, no vamos a tener el valor ni la madurez espiritual ni emocional para poder tomar estas decisiones y dejar que estas personas salgan de nuestra vida por nuestro bien y por el de ellos. Así que meditemos en estas cosas. Muchas veces estamos luchando por mantener relaciones en nuestra vida que Dios le ha puesto un punto final, y vuelvo y repito, no necesariamente porque sean mala influencia, sean malas amistades, sino sencillamente porque Dios tiene otro propósito con ellos en su vida. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros insistimos en mantener estas relaciones que Dios ha determinado que es tiempo de que salgan de nuestra vida? ¿Qué cosas hace Dios o permite Dios que acontezcan en nuestra vida para entonces reiniciar el progreso? Pues ya hemos demostrado bíblicamente hablando de que cuando otras personas intentan controlar nuestro llamado, es estancamiento. Cuando nosotros intentamos controlar el llamado de otros, es estancamiento. Hemos demostrado bíblicamente de que si no accionamos en
tiempo predeterminado por Dios ante el llamado, Dios va a pasar por encima de nosotros y va a tomar a otra persona para hacerlo. Hemos demostrado de que hay personas que tienen un tiempo predestinado por Dios en nuestra vida y que cuando ese tiempo llega a su final, cada quien tiene que tomar su camino. Pero ¿qué sucede cuando neciamente persistimos en mantener estas personas en nuestra vida? Cuando nos aferramos a estas relaciones que Dios ha determinado que han de tomar caminos distintos. Cuando tú lees la Biblia, nos enseña que Dios quita a Taré del camino. Taré salió hacia Canaán, pero como Taré era una pieza, vamos a llamarlo de esa manera, era una pieza que debía estar fuera del tablero, era una relación que había llegado hasta su final. Bíblicamente se suponía, según el llamado, que Taré quedara en Ur de los Caldeos. No era la intención de Dios que Taré nunca llegara hasta Harán. Se suponía que Taré nunca hubiese tomado control de este llamado. Dios lo permite, pero ese no era el llamado. ¿Cómo lo sabemos? Estudiemos el llamado de Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela. Así que el llamado era para Abraham y para Sara, porque era su esposa. No se suponía que nadie más saliera de Ur de los Caldeos con ellos. Y esto nos enseña un principio poderoso, que aun cuando iniciamos nuestro llamado con el pie izquierdo, Dios en su misericordia nos va a guiar en el camino. Aun cuando iniciamos del lado incorrecto, aun cuando iniciamos en obediencia parcial, que es de hecho desobediencia, pero Dios ve un corazón dispuesto. Dios decide guiarnos en el camino y comenzar a limpiar nuestra vida paso por paso. Y el primer paso es que Dios va a traer muerte a estas relaciones que Él ha determinado que han de continuar. Lo que antes se suponía fuera una despedida amistosa, ahora es un punto final de parte de Dios. Y tenemos que entender que Dios no se retracta, tenemos que entender que Dios no cambia de opinión, tenemos que entender que una vez Dios toma una decisión, eso es lo que va a acontecer. Así que nosotros tenemos la opción de dejar salir estas personas de nuestra vida o esperar que Dios las saque de una manera abrupta. La muerte física de Taré significa la muerte de relaciones en nuestra vida. Cuando persistimos en permanecer en la vida de otra persona y que estas personas permanezcan en nuestra vida, Dios va a traer punto final, va a poner muerte a este tipo de relación. Y eso simboliza la muerte de Taré. Dios va a quitar del camino a estas personas que venimos arrastrando y que no deben de estar en nuestra vida. Y esto acontece, lo vemos más adelante con Lot. Lot no era parte del llamado, así que primero podemos ver esta limpieza que es por etapas en nuestra vida. Primero, Dios va a remover las personas que están ejerciendo autoridad sobre nosotros, o nos va a remover a nosotros que estamos ejerciendo autoridad sobre un llamado que no nos corresponde, para que entonces la persona pueda escuchar la voz de Dios y reiniciar su carrera. Y lo segundo, va entonces a comenzar a limpiar relaciones secundarias, que era en el caso su primo Lot, hijo de su hermano Harán, su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán, que todavía Abraham lo carga por otra porción del caminar, y que poco a poco Dios va a ir limpiando nuestra vida hasta que quedemos posicionados en el lugar que Dios nos quiere. Esto nos enseña muchas cosas. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios que tiene un plan. No hay nada que tome a Dios por sorpresa. Dios no es, repito, Dios no es un Dios de acción y reacción. Y eso es una de las cosas más comunes que enseño. Las personas nos enseñan que la salvación es como un switch. Se gana, se pierde, se gana, se pierde, se gana, se pierde, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Hermano, estas cosas no funcionan de esa manera. La salvación es segura en lo que Cristo hizo, no en lo que hacemos. El llamado es seguro en Dios, no en nosotros. Y esto lo vemos en la vida de Abraham.
más adelante, cuando Dios entra en un pacto con Abraham y es Dios quien camina por entre medio de los animales cortados a la mitad mientras Abraham quedaba dormido, era porque Dios sabía que Abraham iba a fallar en el caminar. De hecho, Abraham comenzó fallando su llamado, así que esto nos dice cuán grande es la fidelidad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que esto no tiene que ver con perfección de acciones, tiene que ver con perfección adquirida en Cristo, y que esa perfección que nos ha sido añadida en el Espíritu comience a trabajar su camino hasta manifestarse fuera de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Nunca ha tenido que ver con nosotros. La única decisión de nosotros es obedecer, caminar y creer que Dios es perfectamente capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Cualquier cosa que nosotros hagamos intentando de añadir, de arreglar el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos operando bajo los principios de la ley y en justicia propia. La gracia opera bajo lo que Cristo hizo, creyendo lo que Dios dice que Él puede hacer, y caminamos en esa dirección. Ahora, en el próximo paso, en Génesis 12:5, la Biblia se toma el tiempo de decir: a Canaán salieron y a Canaán llegaron. Dios muestra su fidelidad. Vemos cómo aún con Lot, Dios lleva a Abraham al lugar donde lo quiere. Aún caminando con un corazón recto, pero equivocándose en sus decisiones, Dios lo lleva hasta el lugar donde Él lo quiere plantar. No entendemos la fidelidad de Dios. No entendemos el amor de Dios. No comprendemos su grandeza. La Biblia nos narra estas historias para que nosotros veamos lo que Dios puede hacer con un hombre con un corazón dispuesto. La Biblia nos enseña estas historias para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y quiero finalizar en el día de hoy, o más bien estamos llegando al final de la enseñanza en el día de hoy, recalcando que muchos inician la jornada, pero no todos la finalizan. En el Evangelio según Juan, si no me equivoco, tenemos la historia donde Pedro está caminando con Jesús y Jesús le está diciendo: cuando eras joven te vestías como querías e ibas a los lugares que tú querías, pero cuando seas anciano te vestirán de ropas que no te gustan y te llevarán a lugares que te son desagradables, dándole a entender de esta manera con la muerte que iba a glorificar al Señor. Ahora presta atención a lo que Pedro hace, porque esto es el punto que quiero establecer. El apóstol Juan, quien está escribiendo este evangelio, dice que detrás de ellos caminaba aquel que Jesús amaba, refiriéndose a él mismo. Y Pedro le pregunta: ¿y qué con aquel? A lo que Jesús, voy a cambiar las palabras un poco, le contesta: ¿y a ti qué te importa lo que pase con él? Amado, nuestro llamado es nuestro llamado, y yo le aseguro que si usted inicia la carrera a moverse en la dirección en la que Dios le guía, no va a tener tiempo para estar pendiente a las cosas que acontecen en la vida de los demás. Comencemos a vivir nuestra vida y a dejar de estar pendiente a la vida de los demás.
lo que acontece en la vida de los demás no cambia la veracidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y lo que acontece en nuestra vida no cambia la veracidad de lo que Dios está haciendo en la vida de los otros. Solo Dios tiene la capacidad de controlar el mundo, solo Dios tiene la capacidad de establecerse como rey sobre todas las cosas. Nosotros no podemos ni controlar los eventos de nuestra vida, pero queremos andar controlando la vida de los demás. No sabemos qué hacer con nuestro llamado, pero queremos decirle a otros qué hacer con el suyo. No sabemos cómo poner nuestra vida junta, los pedazos de nuestra vida, y andamos pendientes de lo que está aconteciendo en la vida del vecino. Amado amigo que me escucha, deje de estar al pendiente de la vida de otro. Escuchamos la voz de Jesús hablándole a Pedro: si yo quiero que él quede atrás, ¿a ti qué te importa? Y esto es importante porque cuando hablamos de llamados, hablamos de ministerios, lo veo en las redes sociales día tras día, día tras día. Veo personas pendientes de lo que Dios está haciendo sin darse cuenta que mientras tú pones el ojo en lo que Dios está haciendo en la vida del otro, pierdes la noción de lo que Dios podría estar haciendo en la tuya. Y esta es la actitud normalmente de los superpredicadores, esta es la actitud de los supercreyentes, que entonces cuando fallan quieren presentarse: no, pues soy humano. Entonces deja de predicar como si fueras un superhombre y comienza a predicar como que eres un vaso de barro en las manos del alfarero. Y sé que estas palabras son duras, pero las encontramos en la Biblia. Vamos a dejar de tomar nuestros altares, nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones para andar tirándole balas locas a los otros ministerios y comencemos a predicar la palabra tal como está, sin adulterar, la palabra de gracia, palabra poderosa que tiene la capacidad de cambiar al hombre, que tiene la capacidad de transformarlo. Vamos a entrar en el orden de Dios, donde es Él quien planifica la vida de todos nosotros, y no donde nosotros intentamos de ejercer la autoridad en el llamado de los demás. Si no accionamos ante nuestro llamado, entonces vamos a manos de valor y entender que dejamos pasar nuestra oportunidad sin establecer excusas ni pretextos, sin ahora intentar alcanzar segundas oportunidades que no existen, porque Dios nos va a quitar del camino. Y si eres tú quien está permitiendo que otras personas hagan esto en tu vida, ponle un alto final antes de que Dios lo haga, porque si Dios pone punto final a estas relaciones, va a traer muerte. Una relación que quizás puede ser salvada ahora si tomamos la decisión correcta, va a estar perdida porque Dios sencillamente le va a poner punto final. Te bendecimos en este día en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar en palabra y presencia. Nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.